maldición. Otro chavo. Dice la gente que estaban diciendo que es el cuarto que aparece. Es el tercero. ¿Cuál es? Ayer en San Cristóbal. Ah, sí. También es originaria de Perú. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, Miss, ¿y usted qué tal? Bien, gracias. Yo creo que ya es después de tanto tiempo que me ven sin lentes, nuevamente con lentes. Sí, Miss. Le voy a ser honesta, hasta me costó reconocerla el primer día de clases, que fue un día Sí. presencial. Es que yo no uso lentes. O sea, no los necesito porque definitivamente no es porque no vea. O sea, los necesito o bueno, los uso únicamente para que la computadora no me haga daño. Ah, yo porque no leo la pantalla, que sí uso, pero... Y tampoco de lejos, pero no me gusta cómo me veo, entonces no los uso. Tiene miopía y estigmatismo. Sí. Ok, vamos a darle tiempo a los compañeros que nos hacen falta. Pues les juro, Miss, que yo pensé que era maestra de kinder, porque no la reconocí. Aunque no lo crea, soy graduada de maestra de preprimaria. De verdad, Miss, y perdone así pues la incumbencia, pero ¿dónde estudió? A veces quisiera ser maestra también yo para niños de preprimaria. Estudié en la Escuela Normal Infantil Intercultural. Está ahí por, ¿conoce dónde está Canal 27? ¿O conoce más o menos? ¿Cómo? Sí, sí conozco. Va, entonces ahí más o menos hasta el fondo hay una colonia que le dicen El Castaño, llegando a la calzada San Juan. Ahí. Por ahí. Ahí estamos metiditos prácticamente. Es prácticamente por la entrada de Belén hasta el fondo. Oh, gracias. Sí, es una escuela especializada para maestras de preprimaria. ¿Cuántos años fue mi? 3. 3. Ah, ok, me parece. Ya son 3 años. Espero algún día seamos colegas, entonces. Recuerde que en la universidad usted también puede seguir cualquier otra profesión dedicada a la docencia. Claramente que entraría en primaria, ya no en preprimaria. Ah, pues primaria también está bien. O en nivel medio, que serían básicos. Básicos y diversificados. Ok, chicos, vamos a iniciar con nuestra clase. Ya tenemos el tiempo justito para continuar. Vamos a iniciar entonces con resolver nuestra página 51 de nuestro libro para luego proseguir entonces con cada una de las del tema del estados de agregación de la materia. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, primero vamos a resolver entonces todos en conjunto nuestra página número 51 para luego responder entonces las otras páginas. Ok, tenemos entonces actividad número 1. La masa de los productos es una reacción
de una reacción coincide con la masa de sus reactivos? La masa de los productos es una reacción que coincide con la Y masa recuerden de que sus aquí tienen que relacionarlo con una ley, ¿de acuerdo? Con la ley que le corresponda, según, y vamos a justificar la respuesta. Recordemos que nosotros vimos 3 leyes, lo que es la ley de las porciones múltiples de Dalton, la ley de las porciones definidas o la de Proust, y la ley de la materia o la ley de Lavoisier. ¿Con cuál creen ustedes que se relaciona? ¿Con la ley de la conservación de la materia, con la ley de las porciones definidas o la ley de las porciones múltiples? Yo diría que con la ley de la conservación de la masa. Excelente. Esta entonces hace referencia a ley de conservación de la materia, no de la masa. En una reacción, la masa de los reactivos es la misma que la de los productos. Es decir, si yo estoy utilizando un reactivo para crear una bomba y quiero 2 kilogramos, pues lo que es una masa, en el momento en que yo quiero prácticamente 2 kilogramos de masa de frijol, es lo mismo, ¿verdad? Porque lo único que cambia es su consistencia, no su volumen y su capacidad. Es decir, la materia sigue siendo la misma. Vamos con el segundo. Los elementos A y B se combinan unas veces en una proporción y a veces en una diferente. ¿A qué ley nos referimos entonces? Los elementos A y B se combinan unas veces en una proporción y otras veces en una diferente. Tenemos ley de la conservación de la materia, y ley de las porciones definidas y ley de las porciones múltiples. La ley de las porciones definidas. ¿Ok? En este caso sería entonces ley de las porciones múltiples. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que las proporciones definidas indica proporciones, yo creo que porciones, así proporciones. Ok, recordemos entonces que la ley de las proporciones definidas indica que solamente se pueden combinar una específicamente con la otra, ¿de acuerdo? Y que si crece una, va creciendo la otra. En la ley de las combinaciones o las proporciones múltiples, nos indica que nosotros los podemos manejar y combinar con varios químicos, ¿de acuerdo? Es decir, de que yo lo puedo trabajar y que mi persona es diferente con otro químico. Por eso dice, en este caso, que combinan unas veces en una proporción y otras veces en una diferente. Es decir, hay una variedad de proporción. En este caso, porque depende, ¿de acuerdo? Depende del compuesto. El compuesto
este puede variar en la forma en que es combinado o combinado. Vamos escribiendo entonces. Página 51. Gabo, para que se escriba, por favor. Página 51, Gracias. ejercicio número 1. ¿Vamos bien ahí, chicos? Sí, Miss. Ok, voy a borrar este y voy a continuar entonces. Tenemos entonces 2. Lee y responde. El carbono, es decir, C, se combina con el oxígeno. O para formar dos compuestos diferentes, A y B. En el compuesto A, son 3 gramos de carbono y que se combinan con 4 gramos de oxígeno. Y el compuesto B, recuerdo que son 3 gramos de carbono que se combinan con 8 gramos de oxígeno. Menciona si son correctas o no las afirmaciones. Justifica tu respuesta. Entonces, 3 gramos de carbono no se pueden combinar exactamente con 3 gramos de oxígeno. Tres gramos de carbono no se pueden combinar exactamente con 3 gramos de oxígeno. Tres grados de carbono no se pueden combinar exactamente con 3 grados de oxígeno. ¿Por qué no? Gramos. Ajá. Ok, vamos a escribir todo. En este caso, no se pueden combinar. No se pueden combinar con esa relación en sí, ¿de acuerdo? Es decir, con la cantidad de 3. Porque tanto A como B, la relación es de un número par. Recuerden que ustedes están teniendo entonces la información de de la lectura de arriba. En donde vemos nosotros en la lectura de arriba 3 gramos de oxígeno. Dice 3 gramos de carbono, ¿de acuerdo? Combinan con 4 gramos de oxígeno, no con 3. Voy con el siguiente. Tenemos el siguiente que dice 9 gramos de carbono se combinan exactamente con 12 gramos de oxígeno para formar el compuesto B.
¿Es correcta la afirmación o no se puede? Voy a borrar acá. Esto es más lógico, no es tanto de análisis y que ver qué compuestos químicos tienen, sino es más de lógica, ¿de acuerdo? Ok. Mira una pregunta. ¿Y alguna vez vamos a hacer algún experimento de laboratorio? ¡Ay, qué bien! Espero que antes de que ustedes se vayan, yo pueda tener ya lo que es un microscopio para poder ir utilizándolo. Ya tengan por Ok. seguro que va a ser. Obviamente no es de aquellos que ya vienen con computarizados, porque están Va a ser lo mejor del año, Miss. Ok. Vamos entonces. ¿Será que 9 gramos de carbono se combinan exactamente con 8 gramos de oxígenos para formar el compuesto B? Respuesta. Sí se puede. ¿Por qué? Sí se puede, ¿de acuerdo? Porque está relacionada con el múltiplo de la relación del compuesto A. Es decir, para que me entiendan y que de dónde saqué esa información, ¿verdad? Observemos entonces que el compuesto A, ¿de acuerdo? Tiene 3 y tiene 4. Si nosotros aumentamos la cantidad, deben de ir de manera similar, es decir, tiene 6 y tiene 8. El siguiente sería 9 y 12. 9 gramos de carbono se combinan exactamente con 12 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? Es decir, únicamente voy aumentando la cantidad sin modificar la estructura de estas. Es decir, que estas se forman de esta manera. No es que esté modificando la proporción, sino que simplemente aumento uno, aumenta el otro, aumenta uno, aumenta otro. Como lo que es la ley de las proporciones definidas, ¿verdad? Que si aumenta uno, aumenta el otro. Y reflexiona y responde. Vamos con la última pregunta. El plástico es un material sintético que puede moldearse y conservar su forma de manera casi permanente, debido a que son ampliamente usados a nivel mundial. Los plásticos, junto con las fibras sintéticas, representan actualmente la mayor fuente de contaminación en la Tierra, debido a la dificultad para degradarlos y descomponerlos. Organiza una jornada de reciclaje con tus compañeros de clase. ¿Qué pueden hacer desde la clase? ¿Cómo lo harían y con qué? Escucho sus propuestas. ¿Qué harían para reducir los plásticos o para ver la manera de cómo degradar, descomponer o evitar la contaminación por plásticos? Sería reutilizar, digamos, algunos materiales, por ejemplo, botellas. Escriba Sí, reutilizar botellas. Adela. Miss, si yo pudiera hacer algo, quitar las botellas, o sea, todas las bebidas que vienen en botella de plástico por ponerlas en vidrio, porque el vidrio es retornable y se puede limpiar. En cambio, el plástico, a la Miss, o sea, el plástico jamás se va a deshacer. Excelente. Vaya colocando su respuesta. Gabo, ¿usted qué propone? Busque entonces qué es lo que propondría usted y escriba ahí cuál sería entonces su propuesta para la reducción de plásticos. Y recuerden de que ustedes se van a delimitar, ¿de acuerdo? O se van a limitar en lo que es el salón o su clase o el colegio, ¿de acuerdo?
No es que vayamos a pasar por demás. Página 51 de nuestro libro, entonces escribamos qué es lo que propondrían ustedes para reducir los plásticos. Ok. Muy bien, chicos, entonces nuestro tema del día de hoy es bastante corto, de cierta manera, pero al mismo tiempo es bastante complejo. Voy a necesitar que, por favor, vayamos a colocar como título en nuestro cuaderno lo que es estados de agregación de la materia. Repito, estados de agregación de la materia. Y vamos a trabajar entonces lo que es este esquema junto con la definición de sus partículas. Es decir, escribo mi título, hago mis dibujos junto con la gotita y las partículas y el título o la información de cada uno. Es decir, voy a copiar lo que tengo en pantalla en el cuaderno. ¿De acuerdo? Ok, vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Todo lo que tenía que ver con lo que era la transformación, la composición y todo eso, ¿verdad? Las propiedades de la materia. Cuando nosotros hablamos de estados de agregación, estamos hablando sobre todo la forma en que se ordenan las partículas de la materia, ¿de acuerdo? Es decir, la forma en que están ordenadas en el cuerpo, en la materia, y a esto nosotros lo conocemos como agregación. Esto claramente va a depender de lo que es la energía cinética de cada una de las partículas, de su movimiento, así como la fuerza de atracción y de repulsión entre ellas. Atracción se une y repulsión, lo que no se quieren ni tocar. La fuerza de atracción entonces sobre las partículas son las que las atraen y las mantienen unidas, a diferencia de la repulsión que hace que éstas se alejen entre sí y no puedan tocarse. El estado de agregación en una propiedad física de la materia es sobre todo en la materia. Esta característica no permite distinguir ningún tipo de materia entre otras. Es decir, en esta propiedad es general de la materia, pero va a depender muchas veces de lo que es la temperatura del cuerpo o de la materia. Aquí vamos a hablar de cuerpo con la materia, porque la materia vamos a encontrar distintos tipos, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a hablar específicamente con el término de cuerpo. El primero que ustedes observan en pantalla, como les digo, de aquí voy a desglosar todo, es el estado sólido, que si lo pasamos a otros términos, su fuerza de atracción de las moléculas o la intermolecular son mucho más fuertes que el estado líquido, que el gaseoso y totalmente diferente al estado plasmático. Esta situación claramente representa que las sustancias o distintas materiales están fuertemente ligadas o enrejados, es decir, que se miran de manera ordenada y bien estructurada cuando es la materia o el cuerpo está en lo sólido. En este caso, la velocidad de vibración de una materia va a depender de la temperatura.
Cuando aumenta la temperatura, aumenta la vibración o el movimiento de las partículas. Todo lo que tenga que ver con cada una de estas va a tener también una característica en sí, es decir, que tiene una forma en que ésta se puede ir detallando. Okay. Voy a mover la imagen un poquito para arriba. Ok, el estado sólido entonces va a tener unas características, unas propiedades en específicas. Claramente va a depender del tipo de metal o del tipo de sólido. Sobre todo que tiene una forma definida, ¿de acuerdo? Eso no se lo vamos a quitar. Un sólido siempre va a tener una forma definida. Va a tener algo conocido como una difusión lenta. Es decir, que sus moléculas ocupan prácticamente todo el espacio. Y si en el momento en que éstas vibran, su movimiento es lento, ¿de acuerdo? Es súper lento. Por lo tanto, que decimos que su difusión, su dispersión, todo el movimiento es lento. Luego, tenemos que es incomprensible, es decir, la posibilidad de ser comprimidos es muy, o sea, no se puede, ¿de acuerdo? Cuando es sólido, no se puede comprimir aún más porque las moléculas ya están definidas. Sufren lo que es el término de cristalización, que es la tendencia a formar cristales, que es una sustancia de solidificación de sus moléculas que disminuye la agitación térmica. Se llaman partículas o moléculas, esta parte, y las estructuras poliédricas definidas que se le llaman cristales. En este caso, podemos encontrar el ejemplo del diamante, ¿verdad? Que es un sólido bastante complejo que viene de un poco del movimiento, la temperatura y las combinaciones de un sólido en específico, es decir, el carbón. Repito, carbón, no es lo mismo que carbón. Entonces, en el sólido tenemos las características de, primero, tiene forma definida. Vamos escribiendo, por favor. Tiene un volumen definido. Tiene una difusión lenta. Es incompresible. Y sufre de cristalización. Este es entonces del sólido, ¿verdad? Únicamente del sólido. ¿Vamos bien ahí, chicos? Sí, Miss. Ok. Luego de esto tenemos entonces lo que es el estado líquido. Yo creo que ustedes ya pudieron identificar que sus partículas no están de la misma manera que un sólido, sino que estas claramente son, primero, son más densas que lo gaseoso, ¿de acuerdo? Es decir, tienen mucha más unión sus partículas, pero no quiere decir tampoco que sea tan sólido o tan unidas sus partículas. En este caso, un líquido va a ser prácticamente la mitad de una estructura sólida y una estructura gaseosa. Según la teoría de cinético molecular, las partículas de un líquido se llaman que están en continuo movimiento y al estar más próximas unas a las otras, los choques entre moléculas son más frecuentes y la movilidad molecular es más restringida. Es decir, se pueden mover, pero tampoco tanto, ni menos que un sólido. Como decía, es prácticamente está a la mitad. Las moléculas o las partículas de un líquido se hallan sujetas por fuerza suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cercas, pero no tan fuertes como para impedir que puedan deslizarse
una sobre las otras. Ahora bien, el líquido también tiene sus propias propiedades. Primero, que son de volumen constante. Los líquidos son inexpandibles y sus líquidos son prácticamente incompresibles, es decir, no los podemos comprimir. Tienen una difusión lenta, o no, pero no tan lenta como la de estado sólido. Tienen una viscosidad variable, es decir, su capacidad de densidad. Tienen una tensión superficial. Y lo que es la capilaridad, es decir, un ascenso espontáneo en los tubos estrechos, llamados capilares. Ok, en este caso entonces, prácticamente lo que nosotros rescatamos o recordamos de manera más precisa del líquido, del estado líquido, es primero, tiene volumen constante. Volumen constante. Número 2, los líquidos son inexpansibles. También son incompresibles. Y de difusión lenta, variable viscosidad, tienen tensión superficial y tienen capilaridad. Cuando nosotros hablamos de capilaridad es de que tienen la opción de que no son tan pesados y pueden llegar a subir, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la parte capilar, ¿de acuerdo? De los cuellos, es de que, o sea, puede llegar, o sea, no es tan pesado y es posible de maniobrarse o tener esa secuencia de que conforme la potencia se dé, vaya sucediendo. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? De que tiene la capacidad de moverse en cualquier parte del cuerpo nuestro o de una planta o de una estructura específica. A eso me refiero con capilaridad, porque pasa por algo conocido que son tubos capilares, entonces tiene la tendencia de ser capilaridad. Luego vamos entonces con el estado gaseoso. El estado gaseoso, creo que nosotros ya nos pudimos dar cuenta que es prácticamente sus partículas están en una forma que se encuentran bastante separadas, pero sobre todo que son completamente diferentes a los sólidos, ¿verdad? Estas siempre van a tener cierta unión o cierta atracción, pero va a ser totalmente menos que un estado líquido. ¿Por qué decimos esto? Porque el estado gaseoso, en el momento en que se traslada de líquido a gaseoso, es decir, cuando se empieza a evaporar, por ejemplo, lo líquido, bueno, empieza a soltar estos gases o esta manera de darle entropía a las moléculas, a las partículas. Estas se van a ir separando hasta el momento de separarse prácticamente. Por eso el vapor nosotros casi no lo podemos juntar, ¿verdad? Y en el momento en que estas se llegan a juntar, vuelven nuevamente al estado líquido. ¿Comprendimos esta parte? Sí, Ok, en este caso, todo lo que tenga que ver con el estado gaseoso
pueden suceder dos situaciones. Que el estado gaseoso se mantenga unido, ¿de acuerdo? O que se vaya desprendiendo, como el vapor que se va desprendiendo en el ambiente, o se vaya condensando y uniendo, como lo que nosotros observamos en las nubes. Ok, en este caso encontramos entonces que la parte, o en este caso el estado gaseoso, permite un movimiento en sí. Para definir el estado del gas se necesitan 4 magnitudes exactas. Primero, la masa, la presión, el volumen y la temperatura. En la presión tenemos que saber si es externa o interna. Y claramente tenemos todo lo demás, ¿verdad? Que es volumen y la temperatura. Esto es para calcular, ¿de acuerdo? Y definir el estado gaseoso. Ahora bien, sus propiedades va a ser sobre todo que es expandible, que tiene la capacidad de ser compresible, es decir, que lo puedo comprimir, tiene una baja densidad y tiene una miscosibilidad, es decir, de que puede ser de las partículas que se encuentran más en el espacio y pueden llegarse incluso a estar un poco más unidas. Ahora bien, tenemos nosotros nuestro conocimiento que muchas veces solamente tenemos 3 estados de la materia, ¿verdad? Esos son los más comunes, sólido, líquido y gaseoso. Pero nosotros en sí tenemos otros 2 estados de la materia. Aquí en pantalla ustedes observan uno que es más común para nosotros. El quinto es bastante complejo. Este, que es permítanme, voy a borrar esto. Esta parte, este es entonces del líquido. Tenemos el estado plasmático, es decir, el estado de plasma. El estado de plasma es la fuerza de repulsión entre sus partículas son extremadamente intensas. Las partículas poseen tanta energía cinética que los choques entre ellas hacen que los electrones y los núcleos de sus átomos se separen. Esto ocurre cuando las sustancias se someten a temperaturas altamente calientes o son muy altas, como en las estrellas. Otro ejemplo en este caso son los relámpagos. Es decir, son átomos o partículas o elementos que están demasiado separadas, pero tienen una carga energética, ¿de acuerdo? Que en el momento en que su carga energética es demasiada y se chocan entre sí, crean esta parte del estado plasmático y que están a altas temperaturas. Por eso, en la arena, cuando cae un relámpago prácticamente en la playa, forma prácticamente cristales en la playa, ¿de acuerdo? Porque la arena, al ser derretida, se convierte en cristal. Lo mismo sucede, por ejemplo, si cae un relámpago en un lugar determinado, en un tipo de tierra, crea lo que son piedras negras tipo cristales. Se me olvidó cómo se llaman estas piedras, pero son piedras preciosas también. ¿Cómo? Los cuarzos. Yo creo que sí, no me acuerdo, pero No los que son eran- negras, Ah, son negras. son negras. Exacto. Obsidiana. Esa, la obsidiana. Gracias, esa merita. Esas muchas veces son creadas por los relámpagos que caen en la tierra, no en la arena. Y pues claramente necesitan de una gran cantidad de densidad y de energía para poder ser creadas. Esto, entonces, donde nosotros vemos el estado plasmático de una manera más simple en un relámpago, ¿verdad? Porque aparece y desaparece en cuestión de segundos. Nosotros no lo podemos capturar exactamente, o la energía eléctrica, pero tiene otra complejidad. Sobre todo el estado plasmático lo vamos a ver con altas temperaturas de manera rápida,
y sobre todo porque sus neutrones, electrones, se separan y pueden chocar entre sí. Entonces llegamos hasta aquí, chicos, y vamos a continuar con este tema el día lunes, ¿de acuerdo? El día lunes. Ok, Muy bien, bien. chicos, los dejo entonces para que disfruten de su recreo. Gracias, Miss, Provechito para los que van a ir a igualmente. comer. Gracias, Feliz Miss. día. Miss.